Saludos estimados estudiantes, el segundo video de la asignatura Dibujo asistido por computador. Continuamos en la unidad número 1, en donde tenemos la introducción al dibujo técnico. Esta vez trataremos temas mucho más aterrizados sobre el dibujo asistido por ordenador. En este caso podemos definir los subtemas como los cortes y secciones, delineación de 2D por ordenador, definición, creación y edición de primitivas y atributos gráficos. Ok, entonces su docente, ingeniero Néstor Roberto Moreira Mendoza. El resultado del aprendizaje es aplicar diferentes trazos geométricos y sus respectivas cotas. En este caso es importante que el conocimiento adquirido en esta unidad se plasme básicamente en el AutoCAD. El objetivo: identificar los pasos fundamentales del dibujo asistido por computador y delineado 2D. Podemos establecer en 3 etapas básicas esta guía, en donde tenemos cortes y secciones, delineación de 2D por ordenador y por último la definición, creación y edición de primitivas. Ok, continuemos. Cortes y secciones. Esta parte de cortes y secciones es de fundamental importancia que sepamos y analicemos con mucho detenimiento este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Según el sitio de Google de dibujo técnico, tenemos que los cortes y secciones se realizan para conseguir mayor claridad en la representación de las piezas que tienen zonas ocultas. Zonas ocultas que a simple vista o en un plano general no se puede apreciar. Se puede cometer el error de olvidar ciertas zonas que son importantes en el momento de la fabricación y la manufactura de las piezas. Entonces también se practicarán cortes o secciones cuando exista la necesidad de acotar esas zonas ocultas de las piezas, ¿no? Entonces generalmente hay zonas que necesitan acotarse y que no se pueden hacer desde un plano general, ¿no? Entonces se acude al tipo de cortes y secciones para poder establecer un mayor grado de especificaciones en los planos. Les dejo ahí un link en donde es muy importante que asistan, ¿no? Y lo puedan revisar, porque hay mucha asistencia con este tipo de representaciones. Es de suma importancia para el proceso de fabricación la representación efectiva de todas las operaciones de mecanizado, como por ejemplo el avellanado en las perforaciones de los pernos. Sabemos que los pernos de sujeción o los pernos de fijación generalmente van en ciertas piezas, van escondidos en las piezas, ¿no? En la superficie, como son los pernos Allen. Los pernos Allen funcionan con las llaves hexagonales, ¿no? Y tienen una cabeza cilíndrica. Entonces se le hace una perforación de avellanado para que los pernos queden escondidos en la superficie. Esta aplicación es para piezas que no necesita que, en este caso, como los pernos de cabeza hexagonal, queden por encima, ¿no? Sino que queden ocultos. Bueno, entonces en una pieza mecánica no se puede dejar pasar estas operaciones, ¿no? Y lo que hace el diseñador o la persona que hace el dibujo técnico en el ordenador deja estas cortes y secciones para que el operario que está mecanizando la pieza en el taller sepa que, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, es un perno, en realidad es de 6, hace alusión de 5 porque tiene 5 de altura en la cabeza y 5 la otra, porque la pieza es de 10 milímetros de aquí hasta altura. Entonces aquí tenemos otro dibujo, otra representación, otra vista, en donde tenemos un diámetro del perno de 6 milímetros y un diámetro de la cabeza del perno de 9 milímetros. Entonces por eso la sección representa específicamente las operaciones de perforaciones en la pieza, ¿no? Es muy importante que no se olviden esto, porque si en un momento, un instante, realizan una pieza mecánica, tienen que ubicar este tipo de cortes, porque si no lo ubican, eso va a provocar retrabajos en el diseño, en la representación, ¿no? Le van a llamar, por ejemplo, tecnólogo, señor ingeniero, no tiene la operación de los pernos, etcétera, ¿no?
Entonces usted primero pierde un poco de credibilidad y segundo provoca tiempos de retraso en la fabricación. El proceso para la realización de un corte. Bueno, para la realización de un corte, según el sitio de dibujo técnico, primero es preciso que hagamos pasar un plano de corte por la parte de la pieza que deseamos descubrir. En este caso quiero visualizar la parte de la pieza central donde tienen las operaciones de perforado, ¿no? Entonces, ya sea un agujero o un hueco, ¿no? Seguidamente retiramos mentalmente, la parte de la pieza que está situada entre el plano de corte y el observador, como la figura de representación que tienen aquí en vista, en donde el corte AA hace alusión a esta línea que ustedes ven aquí segmentada, ¿no? Entonces, y la vista que sale de esta sección es esta de aquí. Entonces, esta representación es lo que vemos acá. El sólido está atravesado por un plano de referencia, en donde ustedes básicamente dividen la pieza en dos partes y pueden representar la perforación de una manera más eficiente. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes tipos de cortes, ¿no? Hay cortes escalonados, cortes de sección, las cuarta parte, en fin. Aquí tenemos un tipo de corte en donde no se representan aristas ocultas en la representación, ¿no? Si solamente tenemos una apreciación mucho más clara de lo que representa el sólido. Entonces, cuando coincide una arista con el eje de simetría, prevalece la arista. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la figura, ¿no? Y para tener una apreciación mucho más concreta, se saca una cuarta parte, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hace alusión a la medida del contorno de la sección y hace alusión también a la perforación que tenemos aquí, a esta operación aquí. Entonces, esta cuarta parte de la pieza es la única, en este caso, que necesitaríamos para determinar las partes más importantes, ¿no? Ya que todas las perforaciones serían iguales y la estructura estaría representada solo en este plano. Entonces, siempre que sea posible, se acotarán los elementos exteriores de la pieza a un lado y los interiores al otro. Es muy importante que las cotas se hagan de una manera correcta, lo cual podemos ver más adelante. Cuando la pieza se representa con el alzado y la planta, el corte se representa en alzado y a la derecha, ¿no? Cuando la pieza se representa con alzado y de perfil, el corte se representa en el alzado y la parte inferior. Significa que no tenemos que tener redundancia en el momento de poner las presentaciones, ¿no? Sino que podemos hacer una representación efectiva de una cara y de la otra, y la representación del corte podemos hacerla de otra sección que no hayamos analizado. Bueno, entonces hay otro tipo de cortes y secciones que son un poquito más complejas, que son las secciones escalonadas, ¿no? Que en este caso no es un plano justamente de una sola dimensión, sino que representa ciertos cortes para representar de una manera más efectiva. Por ejemplo, tenemos aquí una pieza que aquí tiene un corte a la mitad, ¿verdad? En donde se ve la perforación aquí, la perforación principal y esta perforación. Perfecto. Pero en la de acá, si pueden apreciar, la letra A tiene un corte hasta aquí, escalón hasta acá y termina acá, ¿no? Esto se puede hacer cuando la pieza tiene medidas comunes, como por ejemplo estas dos perforaciones son iguales, ¿no? Se pueden representar en un solo. Este es una sola sección, aquí no hay nada, y esta es una sección de acá. Entonces es importante que lo hagamos de una manera correcta, pero por ejemplo en este caso no nos vayamos a confundir y dejar operaciones sin ver. En este caso pueden representar en una figura las perforaciones o los mecanizados de la pieza. Tenemos, por ejemplo, tenemos aquí una tubería en donde la tubería tiene cierta inclinación, ¿verdad? Y ustedes ven que la línea del corte viene de aquí, cruza hasta acá y va para acá, ¿no? Entonces, el corte representa la tubería en esa sección, pero no representa la inclinación, porque la inclinación
la está representando la otra vista. ¿Ok? Estamos claros, ¿no? Entonces tenemos acá una brida mecánica de un tipo de tubería, en donde tenemos un corte sesgado, ¿no? Representa la operación de este empalme o de este nervio mecánico, y representa también la operación de la perforación. ¿Okay? Entonces, en una sola vista de sección representa varias operaciones. Entonces no se puede confundir el hecho de que la representación de una sección pueda tener complicaciones en la fabricación, ¿no? En este caso vemos que tiene un corte preciso y que no está haciendo ninguna confusión para el operario en el momento de la fabricación. ¿Ok? Eso es importante. Si ustedes hacen una corte o sección que pueda comprometer la fabricación, están cometiendo un error muy grave. Bueno, la delineación de 2D por ordenador. A ver, el software que nosotros vamos a usar es el AutoCAD. El AutoCAD pertenece a la casa Autodesk, que es la que genera software de ingeniería, de dibujo y de diseño. El AutoCAD es un programa de diseño asistido por computador para dibujo, ya sea en 2D y 3D, y actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. Este programa sirve para un sinnúmero de fines, ¿no? Porque te deja a orden del diseñador un espacio o un entorno en blanco, ¿no? En donde tienes muchas herramientas, muchas maneras de hacer dibujos, y no solamente se enfoca en el dibujo ingeniería. Parte del programa de AutoCAD está orientado a la producción de planos, ¿no? Empleando para ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como por ejemplo las herramientas de color, de grosor de líneas, texturas, ¿no? Texturas son las partes de que nosotros podemos identificar ciertos materiales o ciertas maneras que los materiales podemos identificarlo con la vista, ¿no? Tenemos que utilizar conceptos de espacio, modelo, espacio de papel para separar las fases de diseño del dibujo 2D y 3D, ¿no? Los entornos son distintos, las herramientas son similares, pero la manera de interpretarlo para el diseñador es distinta, para que no haya una confusión, ¿no? Entonces, con esto se pueden obtener planos trazados en un papel a su correspondiente escala, ¿no? Todo en este tipo de dibujo tiene medidas, ¿no? Tiene representaciones y organizaciones lógicas que se representan con un dibujo técnico. Generalmente la extensión del archivo de AutoCAD es DWG, ¿no? Aunque permite exportar en otros formatos e inclusive permite exportar los dibujos en PDF, ¿no? Pero para un formato que permita edición en otro tipo de ordenador, en otra computadora, se exporta en formato generalmente DWG, ¿no? Ahora lo que voy a representar es el dibujo de una proyección de un corte en un software de diseño 3D. Entonces es importante que esta parte sirva para identificar para qué sirven las secciones, ¿no? Vamos a usar en este caso esta pieza, la voy a dibujar, pero el dibujo no es el punto final del análisis. El punto final del análisis que quiero hacerles entender es para qué sirve el corte, ¿no? Para qué sirven las secciones en un dibujo técnico. ¿Ok? Entonces procedo. Bueno, una vez finalizado el dibujo en 3D, es solamente una representación gráfica para que se entienda básicamente la corte en sección, ¿no? En este caso yo he dibujado la parte de la pieza que ya hemos visto ¿no? Esta pieza la hemos dibujado en 3D y el objetivo es graficar lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces tenemos la pieza y voy a hacer el corte de sección, ¿no? Este corte de sección es importante
voy a aplicar una estrategia aquí y sale un corte de sección de la mitad de la pieza, ¿no? Era lo que hemos identificado previamente. Entonces voy a extender el plano y nos va a quedar algo como esto, ¿no? Entonces si lo vemos desde una perspectiva, vemos la precisión que podemos tener en el dibujo. Si se ponen a pensar y si son analíticos, podrían darse cuenta que falta algo, ¿no? Falta el proceso de avellanado, ¿no? Entonces lo que yo voy a proceder es hacer la parte de la perforación para los pernos, ¿ok? Listo. Entonces podemos identificar que ya tengo el proceso de avellanado, la perforación del perno, la perforación principal y la perforación de la parte de arriba, ¿no? Tenemos ancho todo, ¿no? Para poder ver este tipo de medidas podemos insertarlo en un plano, como lo veremos, ¿no? Entonces, esta parte ya hemos visto cómo puede hacerse, ¿no? Se hace la pieza, se la dibuja, después se hace la sección y queda algo como esto, ¿no? Aquí es importante observar, por ejemplo, ya las operaciones de la pieza, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que tiene un espesor de esta pared de 10 milímetros. Vemos que de aquí a aquí debería haber 5, ¿no? Y de aquí a aquí debería haber 5 más, que era lo que nos expresaba el dibujo. Si podemos ubicarnos, vemos que ahí tenemos las medidas 5, 5. Vamos a darle la altura y las demás medidas, ¿no? Entonces podemos volver al dibujo y seguir poniéndole cotas, ¿no? Por ejemplo, esta altura 25. Vemos que la otra altura que tenía del lado acá era 15 y veíamos que, por ejemplo, esta altura era 20 y teníamos una altura de aquí a aquí de 5, ¿no? Entonces es importante este tipo de dibujo que le estoy haciendo, es para incentivarlos, ¿no? De alguna manera, de que vean que fabuloso es la representación en 2D de una sección, ¿no? Y un sólido en 3D, hacerlo en sección y que esto sirva de un plano para un diseño mecánico, es espectacular, caballero, ¿no? Bueno, una vez hecho la parte de la sección, ¿no? Y un delineado en 2D de un corte, podemos empezar ahora a ingresar al programa y al software de AutoCAD, ¿no? Entonces vamos a ello. El software de AutoCAD les va a aparecer una pantalla como la que ven aquí, ¿no? En donde les aparecen sus proyectos que han utilizado, que han hecho últimamente, y pueden elegir entre los que ya tienen hecho, ¿no? En este caso podemos comenzar con una plantilla en cero, ¿no? De un dibujo en blanco para poder practicar, para comenzar a dibujar. Bueno, inicialmente les puede abrir en este entorno, ¿no? Y este entorno pudiéramos cambiarlo o ver cuál es si nos ubicamos en este engrane pequeño. En este caso estamos en el entorno de modelado 3D. Puede que su AutoCAD, en el momento que lo ejecuten, abra este entorno, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que vayan al engrane y los cambien a dibujo y anotación. El entorno de dibujo y anotación es básicamente el inicio del diseño en el AutoCAD. Es el diseño en 2D, ¿no? Aquí están todas las herramientas y todas las utilidades del dibujo en 2D. Entonces, para que ustedes vamos haciendo un recorrido breve sobre el entorno que vamos a encontrar y luego vamos a hacer una edición de primitivas o de líneas o de dibujos básicos, ¿no? Entonces podemos ver que en la parte de arriba aquí hay una barrita que es de acceso rápido. Aquí podemos ubicar ciertos comandos o ciertas cosas que podemos usar más rápido, ¿no? Aquí vemos pestañas, ¿no? Vemos pestañas
que tienen diferentes utilidades en el caso del dibujo que vayamos a realizar, ¿no? Y aquí cada pestaña se despliega una serie de comandos en donde podemos elegir para realizar nuestros dibujos. Ok, entonces aquí por ejemplo en la pestaña inicio podemos ver un sinnúmero de utilidades, ¿no? Aquí están los principales comandos del dibujo, los de modificar, los de acotaciones y las capas y otros demás que vamos a ver poco a poco. Si ven en la pantalla, en el centro hay una pantalla en blanco donde es el espacio de dibujo, ¿no? Aquí en esta parte están las coordenadas. A medida que van moviendo el ratón o el mouse va dando una coordenada distinta, ¿no? Ok, entonces cuando inician el AutoCAD les abre dos pestañitas aquí que son la pestaña de inicio donde están los documentos más frecuentes para que ustedes partan de ahí, y les abre el entorno, que en este caso yo lo he hecho en una plantilla en blanco, ¿no? En esta plantilla le dice en qué tipo de modelado estamos. Estamos en estructura alámbrica, que básicamente son puras líneas. Estamos en la vista superior y aquí está el V-Cube. El V-Cube es una utilidad para una ubicación en el dibujo, ¿no? En este caso es como que veamos el dibujo como un papel, ¿no? Desde la parte de arriba. Puede desplegarse aquí un sinnúmero de comandos de navegación para poder ubicarnos en el plano, ¿no? Y por ejemplo la manito puede darle clic y pueden mover el plano. Les sale una mano y cuando aprieta el plano se mueve. O esta utilización, si quieren salir de ahí, le dan escape en el teclado, o también pueden apretar la ruedita del ratón. En este caso sería la misma utilidad, ¿no? En esta parte de aquí hay una barra que se llama barra comandos, en donde aquí se escriben los comandos más principales. Cuando el dibujante o el diseñador ya tiene más experiencia, en este caso escribe ciertos comandos ahí y puede tener una acción mucho más rápida de las utilidades. Por ejemplo, el comando línea puede buscarlo acá en la pestaña y lo ejecuta, pero aquí también se puede escribir el comando line o la L y le va a ejecutar el comando de línea, ¿no? Entonces lo importante es que el dibujante con esto adquiere un poco más de rapidez en el momento de dibujar, porque no tiene que estarlo buscando, ya se sabe los comandos y entonces eso acelera el diseño. En esta parte tenemos una utilidad sobre el dibujo, sobre rejillas, puntos, tenemos escuadras y tenemos por ejemplo este que es la referencia 2D, ¿no? Luego veremos. En esta parte tenemos utilidades sobre los entornos, donde el engranaje es uno de los más importantes porque aquí aparece en qué entorno están, ¿no? Si en un caso ustedes están perdidos, les sale otra cosa que no está aquí, busquen el engrane y pongan dibujo anotación. Ok, caballeros, entonces hasta ahí el entorno de 2D del AutoCAD, ¿no? En este caso tenemos un botón arriba que nos despliega un sinnúmero de utilidades como abrir, nuevo, guardar, etcétera, exportar. En exportar salen diferentes tipos de formatos, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a pasar a la definición y creación de edición de primitivas en el AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto una imagen del símbolo o del muñequito de Android, ¿no? Y hace alusión de que todo esto podemos dibujarlo en el AutoCAD. Entonces empecemos con unas operaciones muy sencillas, que es lo que yo quiero que ustedes de ahí partan, ¿no? Entonces vamos al entorno y vamos a hacer líneas. Aquí el comando línea, ¿no? El comando línea es el cursor, como lo ven aquí en el círculo rojito. El cursor tiene como una cruz y en medio tiene un cuadrito, ¿no? Ahí es cuando no tiene ningún comando ejecutando, ¿no? Pero si le dan clic aquí en inicio y el comando línea, el cursor cambia de figura, ¿no? Ya no existe el cuadrito en medio. Significa que ya hay un comando ejecutándose en el cursor o un comando ejecutándose, ¿no? Entonces dice precisa el primer punto, ¿no?
Ustedes pueden escribir en función de la coordenada qué punto quieren. Pueden escribir 0, la tecla Tab en el teclado para que cambie la otra coordenada, 0, ¿no? Entonces ahí voy a empezar y la línea va a empezar desde el punto 0 de las coordenadas del AutoCAD. De esa manera puede ser, pero si ustedes quieren hacer de otra manera, doy Escape para salir del comando, regreso y puedo dar comando línea y empezar de cualquier punto. No doy clic en la pantallita y empiezo desde cualquier punto. En este caso, la línea me está pidiendo como quiera la magnitud del vector, o sea, qué tanto quiere que le ponga la línea, qué tanta distancia. En este caso puedo ponerle, si el archivo está en milímetros, puedo ponerle por ejemplo 300 milímetros, que equivale a 30 centímetros, ¿no? Y me dice que qué ángulo quiere que les ponga, porque aquí sale en un cuadrito plomito el ángulo. Entonces pueden dar la tecla Tab en el teclado y el programa le dice: ya tienes una línea de largo de 300, pero qué grado quiere que le ponga, qué inclinación. Si le quieren dar 0, yo le doy 0, hago Tab otra vez, la línea me queda recta, me queda horizontal, ¿no? Puedo dar Enter y la línea queda ahí. Y lo que hace el AutoCAD es que continúa, como que te dice: bueno, avancemos, ¿no? Y te deja en el punto final y quieres que tú avances, ¿no? En este caso yo puedo hacer otra línea que diga de 300 mismo, ubico la tecla Tab y en vez de 0 voy a ponerle 90 grados, que sería recta, ¿no? Hago Tab otra vez y el dibujo ya me está subiendo en un ángulo recto. Voy a hacer Enter y me permite hacer otra línea. Entonces voy a hacer 300 otra vez, pero ahora ¿qué grado va a ser? A ver, ¿qué grado será para que quede de este lado, ¿no? En este caso debería ser 180 grados. Vamos a poner 180, Tab y queda así, Enter y por último cerramos aquí. Podemos hacerlo de la misma manera o ubicamos el cursor cerca del extremo y les va a pintar un cuadrito verde y pueden dar clic ahí. Entonces dan la tecla Escape y les han hecho un cuadrado, ¿no? De 300 por lado y con ángulos rectos. Entonces, para seleccionar un cuerpo, vamos a hacerlo de ahí, pueden dar clic izquierdo y hacen clic, arrastran el ratón y si ven que el cuadro de selección es verde, significa que todo lo que toque el cuadro verde lo va a seleccionar. Yo voy a dar otro clic y se seleccionan todas las líneas, ¿no? Es como que si yo quisiera borrar, selecciono de esa manera y pongo suprimir. Pero si ustedes dan clic, ¿no? Y arrastran el cuadro hacia el otro lado, ¿no? Por ejemplo, miren, yo estoy arrastrando así, ¿no? Voy a dar un clic, verán que no selecciono la línea, pero estoy tocando 3 líneas. Pero doy clic, solo se le selecciona la línea o la figura que está totalmente en el cuadro azul, ¿no? Entonces hay dos maneras: haciendo clic para un lado del cuadro azul y clic para el otro lado del cuadro verde. El cuadro verde es el más utilizado porque usted selecciona y todo lo que toca el cuadro verde lo selecciona el AutoCAD, ¿no? Para el otro lado es cuando quieren ubicar un cuerpo que esté dentro totalmente. También hay una opción que si tienen el clic presionado les va a permitir así como crear una ventana así, ¿no? Entonces son maneras, ¿no? Maneras de hacer las selecciones, ¿no? Listo. Hemos creado una línea, hemos hecho una gráfica sencilla. Básicamente las primitivas significan que son representaciones en 2D de píxeles, ¿no? En este caso en el ordenador permite hacer una línea, pero son puros píxeles, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, si ustedes se ponen en un papel a dibujar, básicamente son pequeñas manchitas hechas en un papel, ¿no? Si se pueden ver con una lupa o con un microscopio, ya solamente van a ver manchas en un papel, en una superficie. Y el AutoCAD no es la excepción, ¿no? Si nosotros entramos cada vez más en
podemos con la ruedita acercarnos. Voy a hacer una línea inclinada de cualquier magnitud. Si nos permite acercarnos el AutoCAD, al final podemos saber que son básicamente líneas, ¿no? Píxeles. En este caso el AutoCAD se lo puede graficar de una manera muy precisa y tener una representación pues muy buena. Pero recuerden que son solo líneas, ¿no? Y recuerden que la línea solo es la unión entre dos puntos. Aquí no hay grosor, aquí no hay nada, solo es una línea. Claro que si queremos imprimir un plano de esto, el AutoCAD lo ubica con un cierto espesor para que en el momento de la impresión salga como una línea, ¿no? una línea visible, ¿no? A los humanos. Listo. Entonces hasta ahí hemos visto operaciones básicas, ¿no? Aquí pueden hacer círculos, ¿no? Pueden hacer círculos, pueden hacer curvas, ¿no? Pueden utilizar un sinnúmero de utilidades. Y sería muy beneficioso que ustedes comenzaran a practicar y más que todo familiarizarse con el entorno del AutoCAD, ¿no? Que eso sería muy importante para mí, ¿no? Ok, hasta ahí. Otra cosita que quería ejecutarles, que por ejemplo, si no quisieran hacer líneas así inclinadas, aquí hay un comando que se llama modo ortogonal, ¿no? Que básicamente solo le permite hacer líneas rectas, ¿no? O líneas con ángulos rectos. Listo. Bueno, hasta ahí la representación gráfica, la representación de líneas y básicamente de gráficas muy simples. En el AutoCAD vimos algo del entorno, ¿no? Vimos cómo podemos trabajar, etcétera, ¿no? Aquí en la parte de abajo también hay formatos de presentación en donde permite hacer presentaciones mucho más precisas, por ejemplo de planos, planos para presentar, para dibujar, ¿no? Y el modelado es donde está la página en blanco, ¿no? Es una página en blanco que podemos sacar provecho mucho. Aquí se dan cuenta, si yo hago pequeñito, ya el círculo que he hecho ya comienza a deformarse, ¿no? Pero no es que se daña, simplemente que el AutoCAD lo sigue leyendo como un círculo. ¿Sí lo ven? Ya lo sigue leyendo, pero ya es la cuestión de la apreciación gráfica del AutoCAD. Pero no se preocupen, hay veces que dicen los estudiantes, profesor, se me deformó. No, es solamente que el AutoCAD lo que hace es que adapta su modelo para que se vea de una manera mejor. Ok, con respecto a esto, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacerla. Recuerden que es un aprendizaje continuo. Esto es como el fútbol, entre más horas de práctica es mucho mejor. Entonces, finalizando, recuerden que yo siempre les dejo dos cositas que básicamente no es que necesitan presentar, son aprendizajes propios de cada persona, ¿no? En este caso, yo los incito a investigar sobre la descarga y la instalación del AutoCAD, ¿no? En su computador. Pueden descargar también la aplicación TeamViewer para trabajos colaborativos, ¿ok? En este caso, sé que muchos estudiantes, muchas personas no cuentan con la computadora o el AutoCAD, ¿no? Entonces el TeamViewer les permitirá de cierta manera enlazarse remotamente el escritorio de una computadora de un compañero o de un amigo. Entonces les va a permitir hacer ciertas prácticas desde su teléfono móvil y ir aprendiendo el AutoCAD, ¿no? Como que estuvieran dos personas sentados aprendiendo, ¿no? En este caso, el efecto de la emergencia, de la pandemia, etcétera, nos limita un poco, pero esos límites podemos romperlos, ¿no? Y mejorar. En el caso, otro punto importante es que yo les invito a practicar las proyecciones de los sólidos en el entorno 2 de AutoCAD. Entonces, sólidos, como hemos visto anteriormente, sobre formas, ¿no? De sólidos, diferentes vistas, ¿no? Apreciaciones, las proyecciones, etcétera, ¿no? Eso en el AutoCAD, ¿no? Los sólidos con diferentes formas, cortes, etcétera. Trabajaron en el AutoCAD, plasmar las 6 vistas
y si es imposible plasmar en 2D una representación de los 3 ejes, ¿no? Ok, entonces le dejo ahí. Hay tareas para desarrollar, ¿no? Como un dibujo de las proyecciones en 2D y un cuadro comparativo con el dibujo en papel, ¿no? ¿Qué ustedes qué aprecian como un punto importante sobre el papel, sobre el AutoCAD, ¿no? A su experiencia corta de esta guía. Y también hay otros tipos de deberes que son, o de tareas, que son básicamente eso, las prácticas y el desarrollo de destreza. No olviden que en este caso es importante practicar mucho, ¿no? Entonces ahí les dejo. Para mí fue un placer. Yo estoy finalizando esta guía, esta presentación, con una felicitación. Si llegaron a este punto, una felicitación, porque es importante, es de mucho valor esta asignatura de dibujo asistido por computador. Entonces, adelante, sigamos, ¿no? No se olviden de hacer las cosas, de hacer las recomendaciones que les di. Hasta luego.